Continuamos con Lord of the Mysteries. El prota es un reencarnado, ¿y qué se diferencia al ser un transmigrado? Ya lo veremos. Capítulo 3. Melissa. Después de confirmar su plan, Zhou Mingrui inmediatamente sintió que tenía una muleta mental. Su miedo e inquietud se llevaron a un rincón de su mente. Solo entonces tuvo el ánimo de estudiar cuidadosamente los fragmentos de memoria de Klein. Zhou Mingrui habitualmente se ponía de pie antes de cerrar la válvula de la tubería. Observó la lámpara de pared atenuarse gradualmente hasta que su llama se extinguió antes de volver a sentarse. Mientras inconscientemente jugueteaba con el cilindro de bronce del revólver, presionó un lado de su cabeza. Lentamente recordó sus recuerdos en la oscuridad teñida de carmesí como si fuera el espectador más atento en un cine. Quizás como resultado de que una bala le atravesó la cabeza, los recuerdos de Klein eran como vidrios rotos. No solo los recuerdos no eran contiguos, había muchos puntos que claramente faltaban. Por ejemplo, los recuerdos de cómo apareció en su poder el exquisito revólver, si se había suicidado o fue asesinado, así como el significado de las palabras todos morirán, incluyéndome a mí en el cuaderno, o si había participado en algo extraño 2 días antes del incidente. Estos recuerdos particulares no solo se habían fragmentado, sino que también faltaban piezas. Lo mismo sucedía incluso para el conocimiento que debería conocer. A la luz de la situación actual, Zhou Mingrui creía que si Klein volvía a la universidad, era poco probable que pudiera graduarse. Esto fue a pesar de que había dejado el campus hace unos días sin relajarse un poco. Necesita participar en la entrevista del Departamento de Historia de la Universidad de Tingen 2 días después. Los graduados universitarios del Reino de Loen no tienen la tradición de quedarse en su alma mater. Su mentor le había dado una carta de recomendación para la Universidad de Tingen y la Universidad de Backlund. A través de la ventana, Zhou Mingrui observó en silencio la puesta de la luna roja en el oeste. El hundimiento gradual de la luna continuó hasta que una tenue luz brilló desde el este, tiñendo el horizonte de dorado. En ese momento, hubo una conmoción dentro del apartamento. Pronto, el sonido de pasos se acercó a su puerta. Melissa está despierta. Es tan puntual como siempre. Zhou Mingrui sonrió. Debido a los recuerdos de Klein, ver a Melissa lo hizo sentir como si realmente fuera su hermana menor. Sin embargo, no tengo una hermana menor. Inmediatamente se contradijo. Melissa era diferente de Benson y Klein. Su educación rudimentaria no se completó en las clases de escuela dominical ofrecidas por la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna. Cuando alcanzó la edad escolar, el Reino de Loen había promulgado la Ley de Educación Básica. Se estableció un comité de educación primaria y secundaria que recibió fondos especiales, lo que aumentó la inversión del reino en educación. En menos de 3 años, bajo la premisa de que se incorporarían numerosas escuelas eclesiásticas, se establecieron muchas escuelas primarias públicas para mantener estrictamente el principio de neutralidad religiosa. Esto fue para evitar que la educación se involucrara en los conflictos entre el Señor de las Tormentas, la diosa de la noche eterna y el dios del vapor y la maquinaria. En comparación con la escuela dominical que solo cuesta 1 centavo de cobre a la semana, el costo de una escuela primaria pública de 3 centavos a la semana parecía bastante caro. Sin embargo, el primero solo brindaba educación todos los domingos, mientras que el segundo brindaba 6 días de clases a la semana. En conclusión, el precio era tan bajo que era casi gratis. Melissa era diferente a la mayoría de las chicas. Desde pequeña, disfrutó de cosas como engranajes, resortes y cojinetes. Su ambición era ser mecánica de vapor. Habiendo sufrido de falta de cultura, Benson, que sabía la importancia de la educación, apoyó los sueños de su hermana de la misma manera que apoyó la educación universitaria de Klein. Después de todo, la escuela técnica de Tingen solo se consideraba educación secundaria. No era necesario que asistiera a una escuela de idiomas o una escuela pública para obtener más conocimientos. En julio del año pasado, Melissa, de 15 años, aprobó sus exámenes de ingreso y cumplió su sueño de convertirse en estudiante en el Departamento de Vapor y Maquinaria de la Escuela Técnica de Tingen. Como tal, sus cuotas escolares semanales aumentaron a 9 peniques. Mientras tanto, la empresa de Benson se vio afectada por la situación en el continente sur. Hubo una caída drástica tanto en las ganancias como en las transacciones comerciales. Más de 1/3 de los empleados fueron despedidos. Para conservar su trabajo y mantener su sustento, Benson solo podía aceptar tareas más arduas. Tuvo que trabajar horas extras con más frecuencia o dirigirse a lugares con entornos hostiles. Eso era en lo que estaba ocupado los últimos días. No es que Klein no pensara en ayudar a compartir la carga de su hermano mayor,
sino que al nacer plebeyo y haber sido admitido en una escuela de idiomas promedio, sintió una fuerte sensación de insuficiencia cuando se inscribió en la universidad. Por ejemplo, como el origen de todos los idiomas en el continente norte, el idioma antiguo de Feisak era algo que todos los hijos de nobles y de la clase adinerada aprenderían desde una edad temprana. En cambio, solo tuvo su primer contacto con él en la universidad. Enfrentó muchos aspectos similares durante su carrera escolar. Klein casi lo dio todo y, a menudo, se quedaba despierto hasta altas horas de la noche y se despertaba temprano antes de apenas lograr ponerse al día con los demás, lo que finalmente le permitió graduarse con resultados promedio. Los recuerdos sobre su hermano mayor y su hermana menor permanecieron activos en la mente de Zhou Mingrui hasta que abrió el pomo de la puerta. Solo entonces se despertó de golpe y recordó que tenía un revólver en la mano. Esto es un artículo semi-regulado. Asustará a los niños. Además, todavía tengo la herida en la cabeza. Con Melissa llegando en cualquier momento, Zhou Mingrui presionó su sien y rápidamente abrió un cajón del escritorio y arrojó el revólver antes de cerrarlo de golpe. ¿Qué pasó? Melissa miró con curiosidad cuando escuchó la conmoción. Ella todavía estaba en el mejor momento de su juventud. A pesar de que no tenía muchos alimentos nutritivos para comer, lo que hacía que su rostro fuera más delgado y ligeramente pálido, su piel permanecía brillante, ya que exudaba las vibraciones de una niña. Cuando Zhou Mingrui vio los ojos marrones de su hermana mirar, se compuso a la fuerza y recogió un artículo al lado de su mano antes de cerrar con calma el cajón para ocultar la existencia del revólver. Colocó la otra mano en su sien, la textura confirmaba que su herida ya se había curado. Sacó un reloj de bolsillo plateado con hojas de parra y presionó la parte superior suavemente, haciendo que la tapa se abriera. Era una foto del padre de los hermanos. Era el artículo más valioso que dejó el sargento del ejército real, pero al ser un artículo de segunda mano, a menudo funcionaba mal de vez en cuando en los últimos años a pesar de que había conseguido que un relojero lo arreglara. Había avergonzado a Benson, que disfrutaba llevándolo con él para elevar su estatus muchas veces, por lo que al final lo desecharon en casa. Había que decir que quizás Melissa tenía talento en maquinaria. Después de captar los principios detrás del reloj, tomó prestadas las herramientas de su escuela técnica para jugar con el reloj de bolsillo. Recientemente, incluso afirmó haberlo arreglado. Zhou Mingrui miró la tapa abierta del reloj y vio que el segundero no se movía. Inconscientemente, giró el dial superior para dar cuerda al reloj de bolsillo. Sin embargo, a pesar de darle varias vueltas, no escuchó el sonido de los resortes tensos. El segundero permaneció inmóvil. Parece que está roto de nuevo. Miró a su hermana mientras trataba de encontrar un tema de conversación. Melissa le lanzó una mirada inexpresiva y se acercó rápidamente para llevarse el reloj de bolsillo. Ella se paró en su lugar y tiró del botón que estaba encima del reloj de bolsillo. Con unos simples giros, sonó el tic-tac del segundero. No es que tirar del botón hacia arriba usualmente significa ajustar el tiempo. La expresión de Zhou Mingrui se puso en blanco de inmediato. En ese momento, sonó una campana desde una catedral lejana. Sonó 6 veces, sonando distante y etéreo. Melissa inclinó la cabeza para escucharlo y volvió a subir el botón. Después de eso, lo giró para sincronizar la hora. «Está bien ahora», dijo simplemente sin emoción. Luego presionó el botón superior hacia atrás y le devolvió el reloj de bolsillo a Zhou Mingrui. Zhou Mingrui le devolvió una sonrisa cortésmente avergonzado. Melissa le dio a su hermano mayor una mirada penetrante antes de girarse para caminar hacia el armario. Tomó sus artículos de tocador y una toalla antes de abrir la puerta para irse. Se dirigió al baño público. ¿Por qué su expresión tenía una mirada de desprecio y resignación? ¿Es una mirada de amor y preocupación por un hermano retrasado? Zhou Mingrui bajó la cabeza y se rió entre dientes. Cerró la tapa del reloj de bolsillo con un clic antes de volver a abrirla. Repitió esta acción mientras sus pensamientos ociosos se concentraban en una pregunta. Klein se suicidó sin silenciador. Bueno, lo consideraré un suicidio por ahora. Su suicidio debería haber causado una gran conmoción. Sin embargo, Melissa, que estaba a una pared de distancia, no lo notó en absoluto. ¿Estaba durmiendo demasiado profundamente? ¿O el suicidio de Klein está envuelto en un misterio para empezar? Clic. El reloj de bolsillo se abrió. Clac. El reloj de bolsillo se cerró. Melissa regresó de lavar los platos y vio el acto subconsciente de su hermano de abrir y cerrar constantemente el reloj de bolsillo. Su mirada estaba una vez más vidriosa con exasperación cuando dijo con una voz dulce, «Klein, saca todo el pan restante. Recuerde comprar más hoy.
También hay carne y guisantes. Tu entrevista es pronto. Te haré cordero guisado con guisantes. Mientras hablaba, sacó una estufa de una esquina. Con un poco de carbón, hirvió una olla con agua caliente. Antes de que el agua hirviera, abrió el cajón más bajo del armario y sacó lo que parecía un tesoro, una lata de hojas de té inferiores. Echó unas 10 hojas en la tetera y fingió que era té de verdad. Melissa sirvió 2 tazas grandes de té mientras compartía 2 piezas de pan de centeno con Zhou Mingrui mientras tomaban té. No hay aserrín o gluten excesivo mezclado, pero no es apetecible. Zhou Mingrui todavía se sentía débil y estaba hambriento. Se obligó a tragar el pan con el té mientras se quejaba por dentro. Melissa terminó de comer unos minutos después. Después de ajustar su cabello negro que le llegaba hasta el chaleco, miró a Zhou Mingrui y dijo, «Recuerda comprar pan fresco. Todo lo que necesitamos son 8 libras. El clima es caluroso, por lo que el pan se echa a perder fácilmente. Además, compre el cordero y los guisantes. Recuerda comprarlos». De hecho, estaba mostrando preocupación por su torpe hermano. Incluso tuvo que repetir para enfatizarlo en otra ocasión. Zhou Mingrui asintió con una sonrisa. «Bien». Con respecto a la libra del reino de Loen, Zhou Mingrui comparó la memoria muscular de Klein con la suya. Creía que era cerca de medio kilogramo de lo que estaba acostumbrado. Melissa no dijo nada más. Se puso de pie y ordenó el área. Después de guardar el último trozo de pan para el almuerzo, se puso un gorro de velo hecho jirones que dejó su madre, tomó una bolsa cosida por ella misma que usaba para llevar sus libros y material de oficina y se preparó para partir. No era domingo, así que tenía que asistir a un día completo de clases. Caminar desde su apartamento hasta la escuela técnica de Tingen tomó unos 50 minutos. Había carruajes de caballos públicos que costaban 1 centavo el kilómetro con un límite de 4 peniques en la ciudad y 6 peniques en las afueras de la ciudad. Para ahorrar dinero, Melissa se iría antes de tiempo y caminaría a la escuela. Momentos después de que abrió la puerta principal, se detuvo en sus pasos y giró su cuerpo hasta la mitad, diciendo, «Klein, no compres demasiado cordero o guisantes. Benson podría volver el domingo. Ah, y recuerda que solo necesitamos 8 libras de pan». «Bien». Claro, respondió Zhou Mingrui exasperado. Simultáneamente, repitió la palabra «domingo» varias veces en su cabeza. En el continente norte, un año se dividió de manera similar en 12 meses. Cada año tenía 365 o 366 días. De manera similar, una semana se dividió en 7 días. La división de meses fue el resultado de observaciones astronómicas. Hizo que Zhou Mingrui sospechara si estaba en un mundo paralelo. En cuanto a la división de días, fue resultado de la religión. Esto se debía a que el continente norte tenía 7 dioses ortodoxos: el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas, el dios del conocimiento y la sabiduría, la diosa de la noche eterna, la madre tierra, el dios de la guerra y el dios del vapor y la maquinaria. Al ver a su hermana cerrar la puerta e irse, Zhou Mingrui suspiró de repente. Pronto, sus pensamientos se centraron en el ritual de mejora de la suerte. «Lo siento, realmente deseo volver a casa». Capítulo 4. Adivinación. Volviendo a su silla de nuevo, escuchó las campanas de la catedral lejana sonar de nuevo. Continuó 7 veces antes de que Zhou Mingrui se pusiera de pie lentamente. Subió al armario y sacó su ropa. Un chaleco negro con un traje a juego, pantalones que se le pegaban fuertemente las piernas, un sombrero de copa partido a la mitad y su tenue aire de erudito hicieron que Zhou Mingrui se sintiera como si estuviera viendo un drama inglés ambientado en la época victoriana. De repente murmuró suavemente mientras negaba con la cabeza con una sonrisa irónica, «No voy a una entrevista. Todo lo que hago es comprar algunos ingredientes para prepararme para mi ritual de mejora de la suerte». Klein estaba tan preocupado por su inminente entrevista que se convirtió en un instinto. Cuando no estaba lo suficientemente concentrado, habitualmente usaba su único conjunto de ropa decente. Después de tomar un respiro, Zhou Mingrui se quitó el traje y el chaleco, cambiando a un abrigo amarillo parduzco. También cambió a un sombrero de fieltro con un borde redondeado del mismo color. Con su atuendo terminado, caminó hacia el lado de la cama y levantó un cojín cuadrado. Metió la mano en un agujero discreto debajo y rebuscó antes de encontrar una capa intermedia. Cuando retiró su mano derecha, había un rollo de notas en su palma. Había unas 8 notas con colores verde oscuro descoloridos. Estos eran todos los ahorros que tenía Benson en ese momento. Incluso incluyó los gastos de manutención de los próximos 3 días.
2 de ellos eran notas de 5 soli y el resto eran notas de 1 soli. En el sistema monetario del reino de Loen, soli ocupó el segundo lugar. Se originó a partir de monedas de plata antiguas. 1 soli equivalía a 12 peniques de cobre. Tenían denominaciones de 1 y 5 soli. En la parte superior del sistema monetario estaba la libra de oro. También se basaban en papel, pero estaban garantizados por oro y vinculados directamente. 1 libra de oro equivalía a 20 soli. Tenían denominaciones de 1, 5 y 10 libras de oro. Zhou Mingrui extendió una nota y percibió una bocanada de la tenue tinta única. Este era el olor a dinero. Quizás como resultado de los fragmentos de memoria de Klein o de su constante deseo de dinero, Zhou Mingrui sintió que se había enamorado instantáneamente de estas notas. Mira, sus diseños son tan hermosos. Hace que el severo y anticuado Jorge III y sus 2 bigotes parezcan especialmente adorables. Mira, la marca de agua que se puede ver cuando el billete se coloca contra la luz del sol es tan atractiva. El exquisito diseño de la etiqueta antifalsificación la hace completamente diferente de esos falsos y elegantes schlogs. Baja calidad. Zhou Mingrui lo admiró durante casi 1 minuto antes de sacar 2 notas de 1 soli. Luego enrolló las notas restantes y las volvió a colocar en la capa oculta del cojín. Después de arreglar y aplanar la tela alrededor del agujero, Zhou Mingrui dobló las 2 notas que había sacado cuidadosamente y las colocó en el bolsillo izquierdo de su chaqueta de color marrón amarillento. Separó los billetes de los pocos centavos que tenía en el bolsillo del pantalón. Con todo esto hecho, colocó una llave en su bolsillo derecho y trajo una bolsa de papel marrón oscuro con él y rápidamente caminó hacia la puerta. Sus pasos arrastrados se ralentizaron desde un paso rápido hasta que finalmente se detuvo. Zhou Mingrui estaba junto a la puerta y no estaba seguro cuando ya había comenzado a fruncir el ceño. El suicidio de Klein estuvo plagado de peculiaridades. ¿Encontraré algún accidente si salgo así como así? Después de pensarlo profundamente, Zhou Mingrui regresó a su escritorio y abrió el cajón. Luego sacó el revólver de latón reluciente. Esta era la única arma defensiva en la que podía pensar, y era la única arma con suficiente poder. Aunque nunca había practicado el tiro, sacar un revólver así definitivamente desanimará a cualquiera. Acarició el frío metal del revólver antes de guardar su revólver en el bolsillo donde estaban sus notas. Agarró el dinero en su palma mientras sus dedos apretaban el mango de la pistola. Estaba perfectamente oculto. Sintiéndose seguro, el que sabía un poco de todo de repente tuvo una preocupación. ¿Terminaré disparando sin querer? Siendo inundado con tal pensamiento, Zhou Mingrui rápidamente pensó en una solución. Sacó el revólver y soltó el cilindro. Luego alineó la cámara vacía que fue el resultado del suicidio a lo largo del martillo del arma antes de cerrarla. De esta manera, incluso si hubiera un fallo de encendido, descargaría una ronda vacía. Después de guardar su revólver en su bolsillo, Zhou Mingrui mantuvo su mano izquierda allí. Apretó el sombrero con la mano derecha y abrió la puerta antes de irse. El pasillo durante el día permaneció oscuro ya que la luz del sol limitada brillaba desde la ventana situada al final del pasillo. Zhou Mingrui rápidamente bajó las escaleras y salió del apartamento antes de disfrutar del brillo y el calor del sol. Aunque era casi julio, todavía se consideraba la mitad del verano. Sin embargo, Tingen estaba situada al norte del reino de Loen, por lo que tenía características climáticas únicas. La temperatura anual más alta no llegaba a los 30 grados centígrados en la Tierra, con mañanas aún más frescas. Sin embargo, las calles estaban inundadas de agua sucia y basura esparcida. Según los recuerdos de Klein, esto no era raro en comunidades de bajos ingresos, incluso si había alcantarillas. Después de todo, había demasiadas personas y se necesitaba gente para sobrevivir. Ven a probar nuestro delicioso pescado asado. Sopa de ostras caliente y fresca. Beba un cuenco por la mañana y siéntase vigorizado todo el día. Pescado fresco del puerto por solo 5 centavos cada uno. Las magdalenas y la sopa de anguila son la combinación perfecta. Concha, concha, concha. Verduras recién arrancadas de las granjas fuera de la ciudad. Barato y fresco. Los vendedores ambulantes que vendían verduras, frutas y comida caliente gritaban por las calles mientras llamaban a los peatones que corrían. Algunos de ellos se detendrían y compararían cuidadosamente antes de comprar. Otros agitarían sus manos con impaciencia ya que todavía tenían que encontrar trabajo para el día. Zhou Mingrui tomó una bocanada de aire que mezclaba aromas nocivos y fragantes.
Mientras apretaba el revólver con fuerza en su mano izquierda, sostenía las notas con fuerza. Se apretó el sombrero con la mano derecha mientras pasaba por la calle transitada, encorvado un poco. Seguramente habría ladrones en áreas pobladas. Además, esta calle no carecía de ciudadanos pobres que trabajaban a tiempo parcial después de perder sus trabajos anteriores. También hubo niños hambrientos que fueron explotados por adultos para cumplir sus órdenes. Continuó avanzando hasta que llegó a un punto en el que la aglomeración a su alrededor volvió a la normalidad. Enderezó la espalda y levantó la cabeza para mirar calle abajo. Había un acordeonista vagabundo tocando en la calle. La melodía era a veces agradable, a veces ferviente. Junto a él había varios niños con ropas andrajosas y tecetrina debido a la desnutrición. Escucharon la música y se movieron al ritmo, bailando coreografías hechas por ellos mismos. Sus rostros estaban llenos de alegría como si fueran un príncipe o un ángel. Pasó una mujer inexpresiva, su falda estaba sucia y su piel estaba apagada. Su mirada parecía aburrida y lenta. Solo cuando miró al grupo de niños, un tenue resplandor brilló. Era como si se hubiera visto a sí misma desde hace 3 décadas. Zhou Mingrui la alcanzó y giró hacia otra calle antes de detenerse en Panadería Smiri. La dueña de la panadería era una abuela de más de 70 años llamada Wendy Smirin. Su cabello era completamente blanco grisáceo y siempre lucía una sonrisa afable. Desde el comienzo de los recuerdos de Klein, ella había estado aquí vendiendo pan y pasteles. Oh, las galletas de Tingen y los pasteles de limón que hornea son deliciosos. Zhou Mingrui tragó un bocado de saliva y sonrió. Señora Smirin, 8 libras de pan de centeno. Oh, querido Klein, ¿dónde está Benson? ¿No ha vuelto? Wendy preguntó sonriendo. En unos días más, respondió vagamente Zhou Mingrui. Cuando Wendy tomó el pan de centeno, suspiró. Seguro que es un muchacho trabajador. Tendrá una buena esposa. Al decir eso, las comisuras de sus labios se curvaron mientras decía en broma, todo está bien ahora. Ya te has graduado. Eres un graduado de historia de nuestra Universidad de Koyo, pronto podrás ganar dinero. No debería quedarse en el apartamento en el que vive actualmente. Como mínimo, debería tener un baño que pueda llamar suyo. Señora Smirin, parece ser una mujer joven y enérgica hoy. Todo lo que Zhou Mingrui pudo hacer fue responder con una sonrisa seca. Si Klein pasaba con éxito su entrevista y se convertía en profesor en la Universidad de Tingen, era cierto que su familia sería inmediatamente impulsada a un nivel socioeconómico más alto. En fragmentos de su memoria, una vez había fantaseado con alquilar un bungalow en los suburbios. Habría 5 o 6 habitaciones, 2 baños, un gran balcón en el piso de arriba, 2 habitaciones, un comedor, una sala de estar, una cocina, un baño y un trastero subterráneo en el primer piso. Este no fue un sueño ilusorio. Incluso un profesor en periodo de prueba en la Universidad de Tingen tendría un salario semanal de 2 libras de oro. Después del periodo de prueba, el salario se elevaría a 3 libras de oro y 10 soli. Había que saber que a pesar de haber trabajado tantos años, el hermano de Klein, Benson, solo tenía un salario semanal de 1 libra y 10 soli. Los trabajadores ordinarios de una fábrica ni siquiera ganaban 1 libra, o en el mejor de los casos, un poco más. Y el alquiler de un bungalow era de 19 soli a 1 libra y 18 soli. Esta es la diferencia entre ganar de 3 a 4 mil yuanes y ganar de 14 a 15 mil yuanes al mes, murmuró Zhou Mingrui para sí mismo. Sin embargo, todo esto fue bajo la premisa de que pasó las entrevistas de la Universidad de Tingen o de la Universidad de Backlund. No hubo muchas otras oportunidades. Las personas sin conexiones no pudieron obtener recomendaciones para convertirse en servidores públicos. Y los que estudiaron historia tenían más oportunidades laborales limitadas. No hubo mucha demanda de consultores privados por parte de los aristócratas, los bancos o los magnates industriales. Teniendo en cuenta que el conocimiento que Klein captó estaba fragmentado e incompleto, Zhou Mingrui se sintió incómodo y culpable por las expectativas de la señora Smirin sobre él. No, siempre he sido así de joven, respondió Wendy con humor. Mientras hablaba, empacó los 16 pan de centeno que había pesado en la bolsa de papel marrón que había traído Zhou Mingrui. Ella extendió su mano derecha y dijo, 9 peniques. Cada pan de centeno pesaba alrededor de media libra, ya que las diferencias eran inevitables. 9 peniques, ¿no eran 11 peniques hace 2 días? Zhou Mingrui preguntó inconscientemente. Costó 15 peniques el mes anterior al mes anterior. Hay que agradecer a las personas que protestaron en las calles por la revocación de la ley de granos,
dijo Wendy mientras se encogía de hombros. Zhou Mingrui asintió en vago reconocimiento. Los recuerdos de Klein con respecto a esto estaban incompletos. Todo lo que recordaba era que el principio básico de la ley de granos era proteger los precios de los productos agrícolas nacionales. Una vez que los precios subieron a cierto nivel, se detuvieron las importaciones de granos de países del sur como Feinapoter, Masin y Lemberg. ¿Por qué la gente protestaría por el acta? Sin decir mucho, Zhou Mingrui, temeroso de terminar sacando el revólver, sacó con cuidado sus notas y entregó una de ellas a la señora Smirin. Le dieron 3 peniques de cobre a cambio. Metiéndolos en el bolsillo de su pantalón, tomó la bolsa de papel que contenía el pan y se dirigió al mercado de lechuga y carne, al otro lado de la calle. Estaba trabajando duro por conseguir el cordero con guisantes que le había exhortado su hermana. Había una plaza municipal en la intersección de la calle Cruz de Hierro y la calle Narciso. Allí se levantaron muchas carpas y payasos vestidos con atuendos extraños y divertidos distribuían volantes. ¿Hay una función de circo mañana por la noche? Zhou Mingrui miró los volantes en manos de otros mientras leía su contenido en voz baja. A Melissa definitivamente le gustaría. Sin embargo, ¿cuánto cuesta la entrada? Con ese pensamiento, Zhou Mingrui se acercó. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a un payaso con la cara pintada de rojo y amarillo, una voz ronca de mujer sonó a su lado. ¿Te gustaría probar una adivinación? Zhou Mingrui inconscientemente giró la cabeza y vio a una mujer con un sombrero puntiagudo y un vestido largo negro de pie frente a una carpa corta. Su rostro estaba manchado con pintura roja y amarilla y sus ojos eran de un profundo azul grisáceo. No, Zhou Mingrui negó con la cabeza en respuesta. No tenía dinero extra para la adivinación. La mujer se rió y dijo, mi adivinación del tarot es muy precisa. Tarot. Zhou Mingrui se quedó estupefacto al instante. Esta pronunciación era casi idéntica a las cartas del tarot en la Tierra. Y las cartas del tarot de la Tierra eran un conjunto de cartas utilizadas para la adivinación. Solo tenían gráficos que representaban diferentes presagios. Espera. De repente recordó los orígenes de la adivinación del tarot en este mundo. No se originó en los 7 dioses ortodoxos ni fue un legado antiguo. En cambio, fue creado por el cónsul de la República Intis de esa época, Roselle Gustave, hace más de 170 años. Este señor Roselle inventó la máquina de vapor, mejoró el barco de vela, derrocó el dominio imperial del reino de Intis y fue reconocido por el dios de la artesanía. También se convirtió en el primer cónsul de la República Intis. Más tarde, invadió otras naciones y puso a Lemberg y otras naciones bajo su protección. Hizo que el reino de Loen, Feinapoter, el imperio Feisak y otras poderosas naciones del continente norte se inclinaran ante la República de Intis. Después de eso, la República se transformó en un imperio y él se convirtió en el autoproclamado Emperador César. Fue durante el gobierno de Roselle que la Iglesia de la Artesanía recibió su primera revelación pública sagrada desde la Quinta Época. Desde entonces, el dios de la artesanía se transformó en el dios del vapor y la maquinaria. Roselle también inventó la adivinación del tarot. También estableció el sistema contemporáneo de tarjetas basadas en papel y sus estilos de juego. Había muchos estilos familiares con los que Zhou Mingrui estaba familiarizado, como potenciar, luchando contra el propietario, póker de Texas y quinta. Además, las flotas marinas que envió descubrieron una ruta marítima que conducía al continente sur a través de mares tormentosos y turbulentos. Esto también inició la era del colonialismo. Desafortunadamente, fue traicionado en su vejez. En el año 1198 de la Quinta Época, fue asesinado por las fuerzas combinadas de la Iglesia del Eterno Sol Ardiente, la antigua familia real Intis, la familia Sauron y otros aristócratas. Finalmente murió en el Palacio del Arce Blanco. Recordar un conocimiento tan general de repente lo puso con cara de exasperación. ¿Podría ser este un mayor de transmigración? Con esto en mente, Zhou Mingrui estaba intrigado por ver cómo eran las cartas del tarot. Por lo tanto, asintió con la cabeza a la mujer del sombrero puntiagudo con la cara pintada y dijo, si el precio es razonable, lo intentaré. La mujer dijo de inmediato con una carcajada, señor, usted es el primero en estar aquí hoy, así que la cuenta va por la casa, gratis. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.